Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Pero muy buenos días a todos, bienvenidos a este espacio de Red Guaraní, Cocinemos Juntos, donde vas a aprender a cocinar, más que nada a aprender trucos, a aprender secretos, todo lo que necesites saber acerca de la cocina y los diferentes ingredientes que tratamos, con materiales, con entrevistas, con todo. Hoy, ¿qué tenemos hoy? Hoy preparamos un plato típico de Italia, una pseudo pizza podríamos decir. Básicamente es una pizza en otro formato. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del stromboli. El stromboli es un plato muy típico allá, que se volvió muy famoso alrededor del mundo por ser muy parecido a lo que es un pionono, digamos relleno, pero esto, en vez de tener la masa de pionono, que es básicamente un bizcochuelo, esto tiene una masa de pizza. Es una masa normal, común y corriente, pero por dentro le vamos a cargar con, en este caso, tomates, mortadela, perejil y queso, que son los ingredientes básicos y clásicos de esta preparación. Vamos con la mise en place para que tengan una idea de qué ingredientes manejamos hoy. Para la preparación necesitamos 4 tomates perita, 200 gramos de mortadela, 200 gramos de queso mozzarella, un mazo de perejil picado, harina 500 gramos, agua 250, aceite de oliva cantidad necesaria y levadura 10 gramos. Buenísimo, todos los ingredientes más que claros. Vamos a empezar a trabajar con lo primero, que es el relleno, porque el relleno lo tenemos que dejar macerando durante un buen tiempo. Esta preparación ustedes tienen que saber que tienen que estar listos como para trabajar por lo menos una hora, hora y media, más el descanso que necesite la masa. Como cualquier masa, los que han hecho masa de pizza alguna vez saben que la masa se desarrolla y después hay que dejarla descansar por lo menos por unos 20 a 30 minutos. Luego de eso darle la forma deseada y nuevamente dejarle descansar otra media hora. Entonces sí o sí tenés una hora de descanso para lo que es solamente la masa. Bueno, vamos a trabajar lo que es el relleno, que son 4 ingredientes súper básicos. En este caso mortadela, que la pueden suplantar por jamón, lo pueden cambiar por otro tipo de fiambre si ustedes lo desean. Particularmente me gusta mucho el sabor que esto deja en la preparación y por sobre todas las cosas en lo que son las recetas italianas se utiliza muchísimo este tipo de embutido. Ahora, ¿cómo lo vamos a trabajar? Sencillo, le sacamos el envoltorio que lleva normalmente y después la cortamos en cubos. Esto en combinación con el perejil, el ajo y el tomate tiene un sabor increíble, súper delicioso y por sobre todo tiene ese sabor bien italiano que tenemos que empezar a conocer más. Además de dejar de lado un poquito las pizzas, las pastas, bueno, conocer un poquito más otro tipo de preparaciones como esta, que es un pan súper clásico de ellos y por sobre todo buenísima en lo que respecta a la presentación. Bueno, yo voy a ir cortando esto y mientras tanto te tengo que hablar de nuestro auspiciante de Grano Par. Estamos hablando de productos de calidad, harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa para chipa de almidón, masa para mbejú, lo que quieras y necesites, hace todos tus pedidos a Grano Par al número 681-397. Fácil, rápido y riquísimo. Grano Par, garantía de calidad. No se pierdan los programas de Cocinemos porque muy pronto estamos cocinando sí o sí algún producto, alguna preparación gourmet, bien gourmet, con los productos de Grano Par, utilizando simplemente la harina de maíz o la mezcla de sopa o la mezcla de mbejú. Vamos a estar justamente mostrándole muchas formas de preparar o transformar esos productos. Vamos a agregarle un poco de perejil y por sobre todo vamos a agregarle queso. El queso mozzarella va súper de la mano en esta preparación. Es un clásico de la pizza, pero por sobre todo queda muy bien en este tipo de preparación italiana. Realmente el mozzarella es el queso el más clásico que tienen los italianos y probablemente el más conocido a nivel mundial. Entonces incorporamos esto también acá, ya está el queso y por sobre todo necesitamos aportarle frescura a este relleno. ¿Y de qué modo? Lo hacemos con un poco de tomates. Lo cubeteamos con piel, con semilla, así como vino al mundo el tomate, así lo mandamos. Mientras tanto te tengo que hablar de Dismar. Dismar junto a Jack y Pangao, la poderosa dupla destructora de la grasa acumulada y la celulitis, además también de combatir con la obesidad y ayudarte a conseguir un abdomen de acero. Estamos hablando de Jack y Pangao. Hace tus pedidos a Dismar Salud y Cultura al call center 522-610 o al 0982-380-527.
Bueno, vamos cortando el tomate. ¿Qué vamos a hacer después? Después básicamente vamos a trabajar y voy a estar explicándoles bien cómo es trabajar con masas. Va a ser la primera vez que vamos a estar haciendo masas acá en lo que respecta a en este tipo particular de preparación que es el stromboli. Esta masa que yo les voy a enseñar a hacer es la misma que ustedes pueden utilizar para hacer la pizza. Entonces vamos a matar dos pájaros de un tiro. Voy a estar enseñándoles dos cosas al mismo tiempo. Entonces voy a terminar de cortar esto e incorporarle y después más que nada es condimentarlo. Sal, pimienta, un poquitito más de perejil si ustedes quieren, ¿por qué no? Un poco de ajo picado, un poco de aceite de oliva, mezclarlo bien y dejarlo por lo menos, si ustedes quieren que esto esté bien power, tienen que dejarlo por lo menos unas 2 horas en la heladera para que todos los sabores se mezclen bien. Vamos a una breve pausa, a un corte súper cortito, valga la redundancia, y volvemos. Quédense ahí prendidos de Red Guaraní. Bueno, ya relleno listo, ya más que nada queda mezclar todo. Como les dije, si ustedes esto lo dejan unas 2 horas en la heladera, va a tomar mucho más sabor, los sabores se comparten más. Entonces vamos a tener una preparación de mucho más sabor, mejor gusto, sí o sí un poco de sal. ¿La sal qué va a hacer? Va a hacer que el tomate empiece a soltar su jugo, por lo tanto va a hidratar mucho más la preparación. Un poco de pimienta, que nunca puede faltar. Y ustedes acá pueden agregarle un poco de orégano, pueden agregarle aceite de oliva, pueden agregarle ají molido, lo que ustedes quieran. Recuerden, es una pizza en otro formato, así que los sabores los deciden ustedes, ustedes juegan con eso. Vamos a sacar esta tabla acá y vamos a dejar el relleno de lado. ¿Por qué? Porque ahora vamos a empezar a trabajar con la parte más importante, que es la masa. ¿Cómo vamos a proceder? Bueno, la masa se trabaja de varias formas. Cada panadero tiene su estilo. Hay muchos estilos de hacer panes, hay muchas maneras, pero lo más importante de todo es que en nuestro país, particularmente trabajar con panes, con levadura, es bastante particular por el calor que hace. Entonces siempre hay que tener en cuenta dónde estamos trabajando a la hora de hacer pan, porque no es lo mismo hacer un pan bajo el aire acondicionado que hacerlo en la galería de tu casa, o hacerlo en tu cocina, o hacerlo en la calle. ¿Por qué? Porque en todos esos lugares la temperatura es muy diferente. ¿Cómo empezamos? Harina al centro, en la mesada, ¿sí? Es lo primero que vamos a hacer. Después vamos a trabajar, vamos a tener cerca el agua, la levadura, la sal, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Yo te voy a mostrar la forma casera, fácil, con las manos de hacerla, ¿sí? Con ayuda del bowl o del recipiente en el que teníamos la harina, hacemos una corona. ¿Qué quiere decir corona? Creamos un hoyo en el centro para poder trabajar. Está, tenemos la corona lista. ¿Qué vamos a hacer acá? Por fuera de la corona agregamos la sal. ¿Por qué? Te voy a contar por qué. La sal probablemente es el peor enemigo que tiene la levadura. ¿Por qué? Porque la levadura es un microorganismo, es un bichito que se ocupa de hacer leudar esto. Y para eso tiene que estar lejos de la sal. La sal es un ácido para la levadura. Es como que te tiren, no sé, aceite de motor encima. Bueno, lo mismo. ¿Qué hacemos acá? En el medio agregamos el agua y también la materia grasa. En este caso, aceite. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a mezclar todo esto. Esténse preparados para utilizar las manos. ¿De qué me sirve hacer la corona? Justamente de esto. Que tengo agua atrapada en este punto y puedo empezar a trabajar sin problema. Esta es una masa estándar, una masa básica para lo que es elaboración de panificación, ¿sí? En este caso, una masa de pizza, alias stromboli. ¿Qué voy haciendo? Voy revolviendo y voy rompiendo las paredes de la masa, incorporando justamente al agua. Entonces se va a empezar a formar una pasta. Lo voy haciendo más lento si es necesario, pero siempre el mismo procedimiento. ¿Ven cómo se va empastando? Se va haciendo cada vez más espeso. Bueno, de ese modo vamos trabajando. Si nosotros sentimos que nos falta agua, le agregamos en este punto. ¿A qué me refiero? Si vemos que está muy espeso, ya está formándose una masa y por afuera hay demasiada agua todavía, quiere decir que vamos a necesitar mucho más. Bueno, mientras voy incorporando esto, es momento de hablarte de grano par. Grano par
Industria Nacional de Calidad. Estamos hablando de productos de calidad como harina de maíz tipo de primera y refinada, masa para sopa paraguaya, masa instantánea de embellú, también, por supuesto, masa para chipa almidón. Pedidos al 681-397. Haz tus pedidos a Granopar, fácil, rápido y riquísimo. Granopar, garantía de calidad. Bueno, fíjense cómo va quedando cada vez más espeso, más firme. Y la corona cada vez se agranda más, ¿sí? En este punto yo creo que ya podemos empezar a usar otro tipo de herramienta. En este caso, una paleta. ¿De qué estoy hablando? Puede ser una paleta como puede ser el otro lado del cuchillo, no hay ningún problema. Voy incorporando de este modo, porque ya no tengo líquidos, ya no tengo un líquido muy fluido que pueda tender a escaparse. Entonces voy incorporando de este modo lo que es la harina a la preparación. Si yo veo que con lo que tengo acá me va a alcanzar para formar una masa, reparto el resto de la harina lejos de la preparación, ¿sí? Ustedes un pan pueden hacerlo a ojo, ¿eh? No necesariamente tienen que tener una receta estricta. Sí, cierto, es mejor trabajarlo de manera estricta, pero si yo te digo, haceme un pan ahora mismo y no tenés receta, vos tenés que manejar los siguientes porcentajes. A 1 kilo de harina le agregás un 50% de agua, ¿sí? Como mínimo. O sea, una cantidad de harina, mitad de agua. Y a eso le agregás un 10% de sal por la cantidad de harina que estás manejando. Bueno, mientras yo voy mezclando y haciendo de esto una masa, te tengo que hablar de Dismar. Dismar juntó a Jack y Pangao y formaron la poderosa dupla destructora de la grasa, la celulitis y por sobre todo el peor enemigo de la obesidad. Además de eso también te proporciona un abdomen de acero. Así que haz tus pedidos a Dismar Salud y Cultura. Bueno, voy incorporando todo. Ven cómo ya me está quedando una masa súper blanda, súper suave. Le incorporo un poco más de harina porque todavía está muy blandita. Y empiezo a meter mano. ¿Ven? Voy metiendo mano acá y se va a ir formando la masa. Yo le agrego la cantidad de harina según la necesito. Bueno, como les estaba diciendo, hablando de porcentajes, tenemos 1 kilo de harina. Para 1 kilo de harina, 50% de agua. O sea, 1 kilo de harina, medio litro de agua. A eso le vamos a agregar 10 gramos de sal, ¿sí? Vayan tomando nota si es que necesitan, 10 gramos de sal y unos 100 gramos de aceite. El aceite, como te mostré, podés incorporarlo en el agua o también podés hacerlo al final. ¿De qué modo? Te voy a mostrar justamente ahora cuando tenga toda esta masa lista, cómo se incorpora al final. Ven que tengo ya la masa lista. Tengo esta palma de la mano limpia. Una prueba de que la masa está terminada es que yo ponga la mano y no se pegue nada, ¿sí? Que te quede justamente la mano limpia. Eso quiere decir que la masa está con una textura adecuada como para seguir trabajando. Está blandita, está suave, te permite justamente estirar, trabajar bien con ella. Ahora, ¿cuánto tiempo tenés que amasar? Y a mí me decían, cuando te canses estás a mitad de camino. Así que para que tengan una idea, tienen que amasar lo suficiente para estimular lo que es el gluten. El gluten es lo que le da esa textura elástica al pan y le da esa resistencia a la hora de comer. Entonces, seguimos amasando esto mientras yo te voy contando todavía más detalles acerca de masas. Ahora, ¿cuánta levadura vas a utilizar? Ahí es el detalle más importante. Porque dependiendo del lugar en donde estés, depende del calor que haga, justamente tenés que manejar diferentes niveles de levadura. ¿Cuál es mejor? ¿La levadura que está seca o la fresca? Y la fresca se muere en algún momento porque es un producto que necesita frío. La seca, sin embargo, la puedes tener guardada en un frasco durante mucho tiempo y sigue funcionando. Bueno, yo voy a seguir trabajando esto y ya a la vuelta de la pausa vamos a estar estirando. Así que no te muevas de ahí, quédate quieto que estás aprendiendo a hacer masa de pizza. Ya volvemos. Bueno, seguimos trabajando en lo que es la masa. Yo tengo las manos llenas de harina justamente porque continuamos amasando la preparación. Tenemos un material para vos preparado acerca del trabajo que estamos haciendo hoy con mucha información que necesitas seguramente. Así que quédate prendido y mira nuestro material. La levadura son hongos con capacidad para realizar la fermentación de los hidratos de carbono, es decir, para que las preparaciones aumenten su tamaño.
Se presentan diversas formas dependiendo de la receta que se vaya a preparar. Para la elaboración de recetas en las cuales la masa tiene que tomar volumen, se utiliza la levadura de panadería o la levadura prensada o fresca. En la elaboración de masas que tienen que crecer antes de introducirlas al horno, como las masas que hacemos para el pan, pizzas, bollos. Esta levadura viene en forma de pasta prensada en bloques y la levadura seca contiene las mismas propiedades, pero deshidratada y granulada. Produce una subida muy uniforme en las masas. La levadura de repostería se emplea en masas que crecen durante el horneado. Es la que utilizamos para la elaboración de magdalenas, cupcakes, bizcochos, y estas más bien no son levaduras, sino emulsionantes químicos que actúan con el calor a la hora de ser horneados y lo que hace es que las masas salgan bien esponjosas. Que el nombre de la levadura química al que nosotros estamos habituados a pronunciar es el de polvo de hornear. En realidad no es una levadura, no es un microorganismo, sino que justamente como lo dice el material, es un producto químico que se desarrolla con el fin de que le dé en contacto con el choque de temperatura de un horno, le produzca justamente esa hinchazón, pero no es una levadura. Así que normalmente cuando tengamos que hablar con propiedad y decir qué es levadura y qué no, bueno, la levadura química básicamente no existe, es polvo de hornear. Es justamente un producto químico que te permite esa hinchazón, darle esa esponjosidad a ciertas preparaciones muy pesadas, como lo son las masas de pastelería, como el brownie, que es una masa pesada, los budines, los pan dulces. Son productos tan pesados que necesitan sí o sí una ayudita extra que no sea solamente la levadura. Bueno, tenemos la masa lista, ¿sí? Recuerden, como les dije, vamos utilizando la cantidad que necesitamos y tenemos una masa bastante ligera. Esto yo lo dejé descansar, lo preparé un rato antes y lo dejé descansar por aproximadamente unos 30 minutos. Entonces me permitió justamente poder estirarla. ¿Qué pasa? Cuando trabajamos mucho la masa, le damos mucho amasado, desarrollamos mucho el gluten, que es como un chicle. Entonces la masa está tensa. Vos la apretás y se contrae, la estirás, se contrae, está muy nerviosa, digamos. Entonces hay que dejarla descansar por lo menos una media hora para que tenga esta textura. Que vos la apretás, la vas estirando y se deja, ¿sí? Bueno, mientras me preparo para estirar, te tengo que hablar de Granopar. Granopar, productos frescos de calidad a su mesa en busca de la excelencia. Ofrecemos productos frescos a base de maíz, harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa para chipa de almidón, masa para preparar mbejú instantáneo. Pedidos al 681-397. Acordate, Granopar, 681-397. Fácil, rápido y riquísimo. Granopar, garantía de calidad. Bueno, ¿recuerdan la harina extra que nos sobró? Justamente todo el amasado, la reservamos, ¿sí? En este caso voy a poner un poquitito por encima para darlo a vuelta y otro poquitito por el otro lado. Acá es donde hay que hacer ejercicio, chicos. En este caso, un palo a amasar y comenzamos. Esta preparación, el stromboli, tiene que quedar bien finita la masa. No podemos darnos el lujo de hacer masa gruesa o masas medianas, digamos, porque ¿qué pasa? Corremos el riesgo de que te quede muy grueso y no puedas apreciar realmente el relleno. Vas a estar comiendo un pan porque no vas a poder disfrutar justamente de la particularidad de esta preparación, que es tener sentirte en contacto con la masa, el relleno, y poder apreciarlo mejor. Y si querés hacer un poco de show, agarras la masa y la lanzás al aire, jugás un rato con esto, haces un poco de show con los amigos y te haces así el ídolo, el capo. Bueno, fácil, ya está. Vamos a continuar laburando. Lo que hacemos es estirar bien la masa, la esparcimos bien, ¿sí? Que te quede bien finita. También puedes hacerlo lanzando por los aires, ¿eh? También funciona, solo que no me quiero arriesgar a que vuele y quede pegada por alguna de las cámaras. Bueno, ya está. Masa extendida, bien finita. ¿Qué vamos a hacer? La damos vuelta para poder trabajarla. Y vamos a corregir los bordes. ¿De qué hablo? Tenemos que dejar un cuadrado perfecto, o por lo menos una figura rectangular lo más parecida posible, para poder trabajar de manera uniforme, ¿sí? Lo mismo en los costados, la misma cosa para los extremos. Entonces, ahí, tas, tas, tas. Listo. Tenemos un rectángulo, ¿sí? Perfecto.
Bueno, mientras voy preparando mi relleno, porque tenemos que tenerlo todo a mano, Dismar, la poderosa dupla y la mejor opción, Jack y Pangao, se unieron y formaron la poderosa dupla destructora de la grasa, la celulitis y la obesidad. Así que cuando necesitamos desarrollar nuestro abdomen de acero, trabajar contra estas cosas, Jack y Pangao, la mejor solución. Haz tu pedido a Dismar Salud y Cultura 522-610 o al 0982-380-527. Muy bien. Continuamos ya la parte final, que es simplemente rellenar esto y después darle un descanso más. Recuerden, como les dije, la masa, los panes normalmente necesitan 2 descansos. ¿Qué son 2 descansos? Por lo menos 40 minutos que el pan o la masa necesita estar liberado, descansando. ¿Cómo vamos a hacer esta preparación? Fíjense, tengo la masa en forma rectangular, distribuyo el relleno en fila, ¿sí? Hago un pequeño doble acá, dejándolo bien adentro, y empiezo a enrollar. Ahí, hago un giro, ¿sí? Ahí está. Primer giro, va el segundo. Relleno. Un poquito de masa por los costados para evitar que se salga. Recuerden que como tenemos queso mozzarella, el queso mozzarella es conocido por querer escaparse de las preparaciones. Entonces sí o sí vas a tener problema de que se va a empezar a derretir y va a querer salir. Entonces voy girando, llego acá, nuevamente. Bueno, mientras yo voy cargando hacemos un resumen. ¿Qué fue lo que hicimos? Básicamente primero empezar el relleno. Cortamos la mortadela, cortamos el tomate, cortamos el queso, agregamos perejil y todo eso lo mezclamos en un bowl. Lo dejamos descansando durante por lo menos 20 minutos. En su casa tienen que dejarlo por lo menos por 2 horas para que tome sabor. Después trabajamos la masa. Hicimos una corona con la harina, en el medio agregamos agua, agregamos la levadura, por los costados la sal. Fuimos incorporando todo hasta conseguir una preparación homogénea, una masa. Reservamos la harina, la extendimos, jugamos un poquito, lanzamos por el aire la masa y después ya la armamos. Ahora, stromboli. ¿Cuánto tiempo de cocción? 200 grados, igual que una pizza. Lo pincelás con huevo, le puedes hacer unos cortes por encima o incluso, ¿qué otra cosa puedes hacer? Lo cortás en varias porciones y lo parás y lo metés al horno. Ahora, ¿vos querés ver cómo queda el stromboli? Yo ya te tengo uno preparado. Acá, recién salido del horno, fíjense lo que es, un primer plano por favor acá, miren lo que es, bien doradito, le hicimos justamente el mismo stromboli que está acá, lo tenemos acá plasmado. ¿Qué fue lo que hicimos? Le hicimos unos cuadrillés por encima y le pincelamos por huevo. Fíjense cómo el queso quiere escaparse, ¿eh? ¿Ven todas estas aberturas? Las terminó de empujar el queso por causa de que es un queso que justamente busca escaparse de la preparación. Así que ya está lista la opción. Por una cuestión, a ver, tengo que prepararme una tablita o un plato, pero la opción está más que presentada el día de hoy. Anímense, hagan esta masa. Si quieren hacerlo en formato pizza, bueno, la misma cosa, lo dejan un poquitito más alto, no tan grueso, le dan descanso y listo. Así que la oferta de hoy está más que hecha. Nos vemos mañana en otro episodio, en otro programa de Cocinemos Juntos. Chau, chau. Cocinemos Juntos fue auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo.